entrar a la palabra del Señor. Just as you are, please follow us to the Word of God. Gloria a Dios. We worship you, Jesus. Dios ha sido más que bueno con nosotros. God has Amén. been so good with us. Y hoy sentimos, ¿verdad? El regocijo And we y feel la the bendición rejoice and que el blessing Señor nos da de poder traer la palabra del Señor. that God gives us to bring the Word of Y como God. predicador, And as a preacher, siempre le pido a Dios I always ask God que ministra mi vida primero. to minister to my life first. Siempre que el Señor me habla para traer la palabra del Señor, Every time God speaks to me to bring the Word me of God, gozo cuando Dios trata conmigo. I enjoy when He works with me Porque sé que es la palabra del Señor. because I know it's the Word of God. Es viva y eficaz. It is living Y es and más working. cortante que toda espada And it is cutting as any de dos filos. two-edged knife. Amén. Porque esa espada corta para allá, Because it cuts this way, pero primero cortó para acá. but it first cut here. Amén. Así que yo quiero que usted vaya a la palabra del Señor So conmigo, please follow us to the Word of God. que se encuentra en el libro de Primera de Reyes. You can find it in First of Kings. Primera de Reyes capítulo 18. First of Kings chapter 18. Primera de Reyes capítulo 18, versos del 30 al 35. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. Y First- nuestra hermana Maxine nos saluda en esta hora. Please follow us to 1 Kings 18, 30 to 34. As always, it is an honor to be up here with you, church. I pray that God speaks to our heart and that we see a difference, that we don't come out of this place as we came in. Please follow us to 1 of Kings 18, 30 to 34. And when you have it, please say a strong amen. Amén, gloria al Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Then Elijah said to all the people, come here to me. They came to him. And he repaired the altar of the Lord which had been torn down. Elijah took 12 stones, one for each of the tribes descended from Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, your name shall be Israel. With the stone he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around it large enough to hold 2 seahs of seeds. He arranged the wood, cut the bull into pieces, and laid it on the wood. Then he said to them, fill 4 large jars with water, and pour it on the offering and on the wood. Do it again, he said. They did it again. Do it a 3rd time, he ordered, and they did it a 3rd time. The water ran down around the altar and even filled the trench. Gloria al Señor. Amén. En esta hermosa hora estaremos hablando bajo el tema In this beautiful hour, we'll speak arreglemos el altar. of let's fix the altar. Arreglemos el altar. Let's fix the altar. Vamos a orar. Let us pray. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque estamos preparados para recibir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Mira nuestros corazones, Señor. Mira nuestras vidas, Dios mío. Tú conoces, Padre, aún nuestros pensamientos. Tú conoces, Señor, lo que está en lo profundo del corazón. Yo te pido que a través de tu palabra, Señor, tú ministres a nuestra vida, Dios mío. Padre, que podamos arreglar el altar en esta hermosa mañana, Dios mío. Padre, que tú puedas bendecir nuestra vida de manera especial.
Te damos gracias, Señor, en esta hora. Padre, reprendemos y atamos, Señor, todo lo que quiera venir contrario a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestros oídos espirituales que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento en esta hermosa hora. You may be seated. Gloria al Señor. Arreglemos Let's el fix altar. the altar. Arreglemos el altar. Let's fix the altar. El altar es una pieza, The altar is a piece. para aquellos que no saben. For those of you that don't know, El altar es una pieza que se utilizaba the altar is a piece that was used para presentar a Dios to present to God sacrificios, a sacrifice, ofrendas. an offering. Inclusive Also, hay distintos tipos de ofrendas. there are different types of Hay, offerings, hay distintos tipos de sacrificios. different types of sacrifices. Hay sacrificios que se There presentaban, are sacrifices that were presented sacrificios que conocemos para la expiación, that we know it is for expiation, para el perdón de nuestros pecados. for the forgiveness of our sins. Habían sacrificios There are que se sacrifices hacían that were done en in agradecimiento thankfulness por lo que Dios había for hecho. what God had done. Inclusive Also, cuando el pueblo de when the Israel people of Israel iba a pasar a la tierra was prometida, going to the promised land, que conocemos que Dios le dio instrucciones al pueblo de that we Israel know God gave instructions to para que Israel comenzaran a caminar los for the levitas Levites to start walking por el río through Jordán, the Jordan River, y el agua and the waters se detuvo stopped para que ellos pudieran pasar en so seco. they could walk in dry land. Mientras ellos While pasaban, they were walking, se dice la the palabra word of God says que ellos levantaron un altar that they raised an altar en medio del in río the middle of the river en in agradecimiento thankfulness de lo que Dios había hecho for what God had done y de lo que de la palabra de and for Dios the word of God que ellos habían recibido muchos años that atrás. they've received many years Pero en before. aquel But momento in this moment, Dios estaba dando cumplimiento God is fulfilling a la palabra the que les word había dado. that He had promised. El altar se The utilizaba altar is used para tener una relación con Dios. to have a relationship No with God. solamente el altar se You utiliza don't just use the altar en nuestra religión in our religion o en la religión de los or judíos, in the Jewish religion, sino que hay diferentes tipos de altares. but there's different types of El altars. altar se utilizaba This was used para adorar to worship a una deidad. a deity. Alguien en muchas religiones And we have many se religions utilizaba el altar. that use the altar. Y como conocemos que sacrificaban animales para Jehová As Dios, we know that they sacrifice de animals esta to Jesus, misma to manera, Lord, this same way, gente sacrificaba people sacrifice para adorar to worship a su Dios, their God, a su deidad. their deity. Pero esta palabra But this word, es it is interesante interesting. porque el pueblo de Israel en Because este momento The people of Israel in this se time, encontraba en una situación they were crítica. in a critical situation. El rey de Israel, The king of Israel, llamado Acab, called Ahab, dice la Biblia the Bible que says había hecho lo malo delante de that Dios. he'd been wicked before God. En esta historia, And in this story, ya el reino de the Israel kingdom of Israel estaba dividido. was divided. El reino de The Israel kingdom of se Israel componía was composed de 10 tribus of 10 tribes en el norte in the north y 2 tribus en el sur. and 2 in the south. Pero siempre el reino del norte But always the kingdom in the fue un north reino difícil. was a difficult Fue un kingdom. reino donde todos los A reyes kingdom with every que king llegaban a aquel that lugar would take power, llevaban al pueblo a pecar contra Jehová. would take the people to sin against God. Y ese era el caso del rey Acab. And that was the case of the king of Ahab. Amén. Les di un poquito de historia del Antiguo Testamento. We gave you a little bit of history in the Si Old usted quiere Testament. saber un poco más, If you want to know more, tenemos Mizpa. we have Mizpah. Aleluya. Anuncio no pagado. It is an unpaid Bueno, soy announcement. parte de Mizpa, amén. Well, he's part of it, so kind of.
Pero realmente But truly, en la historia, en el tiempo en que estaban in viviendo, the times that we're living, era un tiempo it difícil. was a difficult time. Podemos compararlo con los tiempos en que estamos viviendo We hoy. can compare it to our times. Porque el profeta Elías, Because the prophet Elijah, aunque antes de su aparición that before he appeared, no se sabe nada de Elías, we don't know anything no about se him. sabía de dónde Or venía, where he's from. no se sabía su We didn't know descendencia his descendants, o de dónde or provenía, where he came pero from. sí sabemos But we do know que Dios levantó a Elías that God raised para el Elijah tiempo en que se estaba For the time viviendo. he was living. Un hombre con A carácter, man with character. un hombre guiado por Dios, man guided by un God. hombre decidido A man a decided que la palabra del Señor that the word of se God cumpliera would be fulfilled en el pueblo de Dios. in his people. Aleluya. Vemos esta historia, We see in this story, las hemos estudiado we've studied it muchas veces, many times, hasta en la escuela bíblica de nuestros niños, even in our kids' Bible class, se la dan. we give this story. Y me gusta And I like, porque muchas veces because many times nuestros niños se la viven. our children live the Aleluya. stories. Y realmente And truly, esta historia tiene una enseñanza tan this valiosa story has such a valuable para teaching nosotros hoy. for us today. Porque de igual manera que Elías vivía en sus tiempos Because the difíciles, same way Elijah lived in tough times, nosotros como iglesias, we as a church, como iglesia estamos viviendo el mismo tiempo as a church are living similar times donde el pueblo, where the people, donde el mundo where the world se ha ido tras otros has dioses, gone through other donde el gods, mundo o quizá parte de lo que podemos llamar pueblo de Dios where the people, or we can call part of the people of God, han dejado de mantener el altar. has stopped taking care of their altars. Aleluya. Y cuando yo dije And anteriormente as I said before, que el altar era el modo, That- o era el modo that the altar is the que el way pueblo se relacionaba con in Dios. which the people had a relationship with God. Hoy estamos viviendo unos tiempos We are living times donde nuestra relación con where Dios our relationship with God, está it is abandonada. being abandoned. Gloria al Señor. Pero para eso But for this, Dios levantó a Elías God raised Elijah para to restaurar restore el altar. the altar. Para eso Dios te ha levantado a ti hoy. That is why God raised you Para today, que hoy tú arregles for you to fix el altar. the altar, Para que arregles el so altar. that you can fix your altar. Pero voy a tomar esto de nuestro pastor. But I'm going to take this from our pastor. Vamos a dejar a Elías We're going to leave y a Elijah Israel ahí. and Israel right there, Y vámonos unos años un poquito más atrás. and let us go a little bit further back. Había un hombre There was a man en un lagar, dice la Biblia, in a place, says the Bible, un lagar donde, ¿verdad? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. in a harvest field where he was Porque el harvesting. pueblo, Because the people, de igual in manera, a similar way, se había ido tras otros had dioses. gone through other gods. Y los enemigos de And the Israel enemies of Israel se habían levantado en contra de had ellos gone against them por causa de su descuido, because they por neglected causa de su idolatría. and they were idolatrous. Ellos habían sido dominados por su They enemigo. were dominated by their Pero enemies. Dios, viendo el esfuerzo de este But the hombre Lord, seeing their effort, llamado Gedeón, a man called dice la Gideon, Biblia the Bible que Dios says le visitó that God visited y him lo llamó, and called him. lo escogió para ese He tiempo. was chosen for this time. Quiere decir que en los momentos difíciles que atraviesa el So mundo in the difficult times the o world que is going atraviesa through, la or iglesia, maybe the church, Dios siempre va a escoger a God will alguien always choose one para person trabajar en ese tiempo. to work in this Mira el que time. está a tu lado Look at the person y next dile, to you eres tú. and tell them it is you. Dios te escogió a ti. God chose you. Dios te ha escogido a ti para God este chose you tiempo. for this time. Aleluya. Gedeón Gideon recibió instrucciones de parte de Dios. received instruction from God.
Gedeón recibió unas instrucciones claras. Gideon received clear instructions Porque el pueblo because the people, de igual manera in the same way, estaban adorando al Dios Baal. they were worshiping the god Baal, Un pueblo que había conocido a Dios. a people that knew Un pueblo God, que había conocido a Jehová, el They had Dios Todopoderoso. known their God El Dios all-powerful, que los sacó de the Egipto. Almighty God that El released Dios them que from abrió el Egypt, mar rojo. that opened the Red El Sea Dios que lo entró en tierra and prometida. made them come into the Pero promised en ese land. tiempo But in this time, estaban adorando a otro Dios. They were worshiping another God. Entonces Gedeón recibió instrucciones de parte de Dios. Then Gideon received instructions les from dijo, God and said, Tienes que ir a casa de tu padre. you must go to the house of your father Aleluya. Y vas a derribar and you're going to conquer el altar a Baal. the altar of Baal. Gloria al Señor. Qué interesante. How interesting. Porque Dios le habla a Gedeón Because God speaks to Gideon y le dijo, and he said, vas a ir a casa de tu you're padre. going to go to the house of your father. Porque para Dios trabajar con Because nosotros, for God to work with o us, cuando Dios nos llama a or nosotros, he calls us, Él quiere que he trabajemos wants us to work con nosotros primero. with ourselves first. Él no le dijo, He didn't say, Gedeón, Gideon, ve a casa del go vecino to the house of your neighbor y derriba el altar del and vecino. break his altar. No, no. No. Le dijo, vas a ir a casa de tu He padre said, you're going to go to the house of your father y vas a derribar el and you're going altar. to break down that altar. Dios le pudo haber dicho, God could have said, vas a ir al altar de Baal you're going to go to the altar of y Baal allí vas a ofrecer sacrificio. and there you'll offer sacrifice. Pero Dios no comparte su gloria con But nadie. God doesn't share his glory with Nuestro anyone. Dios es celoso. Our God is jealous. Y nuestro Dios, cuando se trata de ti y And de when it is mí, about you and I, Él es celoso con nosotros. God is zealous with Él us. no comparte su gloria. doesn't share his Así glory. que Él tenía que derribar el altar a So Baal he had to break down the altar for Baal para luego levantar un altar a to Jehová then raise an altar for God y allí ofrecer sacrificio. and there to offer sacrifice. Y en nuestra vida, And in our lives, desde el momento, from the moment, y estoy hablando en mi vida and I'm personal, talking in my personal life, desde el momento que Dios me llamó, in the moment God called me, desde el momento que Dios nos escogió con un propósito, God chose me with a purpose. Dios nos ha comenzado a hablar y todavía lo sigue haciendo. God continues to talk to us. Y en mi vida And personal, in my personal yo he life, tenido que derribar esos I've altares. had to tear down those Yo he tenido altars, que derribar aquellas cosas que están estorbando to break down those things lo que Dios quiere hacer. that are stopping what God wants Y to en do. esta mañana, And in this morning, Dios nos ha venido hablando durante todo este God has año. been speaking to us throughout the Y year nos ha hablado y nos ha dicho que la santidad conviene a su and casa. saying that holiness is Y for nos ha his hablado de house. tantas cosas And he's hermosas. spoken so many Y de beautiful que words tenemos que arreglar nuestra vida con that we have Dios. to fix our life with Porque lo God, que Dios tiene es algo grande. because what God has is great. Es algo mayor. It is greater. Es algo nuevo. It is new. Pero primero, But first, Dios nos está preparando God is preparing para lo que tiene con nosotros. us for what he has. Gedeón tuvo que derribar ese altar. Gideon needed to tear down that altar. Y quizás usted me diga, And maybe you would pero say, pastor, but pastor, yo voy todos los domingos a la I iglesia. go every Sunday to church. Yo voy en la semana a la I go iglesia. during the week to church. Pero ¿sabes qué? But you know what? Muchas veces, Many times, aunque venimos los domingos a la iglesia, although we come on Sundays to church, aunque venimos a la escuela or bíblica, even Bible class, pero muchas but veces many en times nuestra in vida our lives, tenemos altares we have altars que tenemos que derribar. that we must tear down. Aleluya. Muchas veces tenemos
cosas en nuestra vida. Many times we have things in our lives. Y mire cómo lo digo, tenemos. And look how I said it. I say we have. Porque tenemos cosas en nuestra vida Because we have stuff in our lives que tenemos que derribar. that we must tear Pero down. tú sabes lo hermoso de esto. But you know the beauty of this? Es que Dios te lo dice. Is that God tells you. Dios te ha venido He hablando. has been speaking Dios to te ha you. venido diciendo las cosas And que tienes que derribar de tu Telling you vida. what you must tear down Las from your cosas life. que tienes que deshacer. The things you must give Las up. cosas que tienes que The abandonar. things you must abandon. Para que entonces puedas ofrecer So then you can offer un sacrificio agradable al a Señor. pleasing sacrifice to God. Gedeón tenía miedo. Gideon was scared. ¿Por qué Gedeón tenía miedo? Why was he scared? Porque el pueblo Because the people ya se había ido con la corriente. had already followed the flow. El pueblo ya se sentía cómodo. They were comfortable. Y aunque estaban siendo dominados And although they were por dominated sus enemigos, by their enemies, pero continuaban en la adoración a Baal. but they stayed in the worship to Baal. Aleluya. Y muchas veces nos ponemos cómodos. And sometimes we are just so comfortable Porque es más fácil, because it is easier, lo digo. should I say it? Déjame beber un poquito de agua para decirlo. Let me drink a little bit of water so I can tell you what I gotta say. Muchas veces es más fácil Many times it is easier adorar a un Dios to worship a God que no responde, that does not answer, que no ve, that doesn't see, que no te reclama, that doesn't call out to que you, no te va a cambiar, and won't change you, que no te va a that transformar. won't transform you. Muchas veces es más fácil Many times it's just easier que adorar al verdadero Dios, than to worship the true God que por amor, that by love, te quiere transformar. by love he wants to transform Te you. ama He tanto loves you so que Él much conoce tu that he condición. knows your condition, Y conociendo aún tu condición, And knowing your condition. aleluya, conociendo aún tu vida, knowing your es life, capaz de He decirte is las cosas willing to tell you things que tienes que alejarte de that ellas. you must step away from. Y esas son las cositas que se nos hacen And those are difíciles the things that are hard for porque us. nos arraigamos de esas Because cosas. we are rooted on Nos those things. aguantamos de esas We cosas. hold on to Nos them. acostumbramos We a become esas cosas. accustomed to these things. Pero hoy Dios te está diciendo, But today the Lord is saying, tú sabes lo que tienes que derribar. you know what you must tear down. Tú sabes lo que tienes que derribar. You know what you have to tear down. Aleluya. Gedeón tenía miedo. Gideon was fearful. Dice la Biblia The Bible says que Gedeón en la noche, that Gideon at night, para que nadie lo viera, so that no one could see him, porque muchas veces el hacer la voluntad de Dios because sometimes to do the will of God nos va a costar. will cost us. Muchas veces el hacer la voluntad de Many Dios times doing the will of nos God va a dar miedo will bring fear to por el us. que dirán, For what will others por say, el cómo la gente va a mirar, cómo la gente me va a mirar de ahora en or how adelante, people will judge me and look at me, cómo la gente va a pensar de mí or how people will think of me cuando uno se convierte al Señor when you convert to y uno God comienza a hacer cambios. and you start to do changes. Una de las primeras cosas que One of pasa the first things that es happen que dicen, ese va a durar 3 semanas. is that they say, oh no, they'll only last Tranquilo, que es 3 que está weeks. emocionado. Don't worry, it's just Tranquilo, emotional. que ese hombre va a volver a su condición de They will antes. go back to what they were doing Y before. muchas veces eso ocasiona miedo en nuestra And vida. that judgment brings fear in our life. Pero Gedeón se llenó de valor But Gideon got full of porque courage entendía because he understood que la condición en la que él that estaba the condition in which he was no found era la condición que Dios los quería. wasn't what God wanted. Ellos son el pueblo de They Dios. are the people of God. En aquel tiempo ellos eran el pueblo de In Dios. this time they were the chosen El people pueblo of que God. pasaron por el mar rojo, por They el desierto. crossed the desert and Dios the Red hizo Sea. cosas maravillosas. God made wonderful Y el things. propósito de Dios And the purpose of no era God que ellos fueran cautivos, wasn't for them to be que slaves fueran dominados por sus or enemigos. dominated by their El enemies. propósito de The Dios purpose of God era que fueran libres, is for them to be free. que fueran libres For them to be free. y disfrutaran And they would enjoy de la bendición de Dios. the blessings of God. La bendición de Dios. The blessing of God.
Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. That is the purpose of God for our lives. Él no te quiere ver atado. He doesn't want to see Él you no te tied quiere ver down. cautivado. or being a Él te slave. quiere ver libre. He wants to see you free. Libre para que le adores. Free so you can worship Libre para him. que disfrutes la bendición Free de to Dios. enjoy the blessing of Libre God. para que veas lo que Dios quiere hacer contigo. Free to see what God wants to do in your life. Aleluya. Cuando vivimos una vida When we live a life de apariencia, of appearances, no nos sentimos libres. we don't feel free. Sentimos una carga We feel a burden porque tengo que sostener esta apariencia. because I must maintain this appearance. Tengo que sostener que me vean bien. I must sustain that people look at me well. Tengo que sostener I aleluya, must maintain que la gente no se dé cuenta de mi verdadera for condición. people not to see who I truly am. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. El Dios que The te God ve that sees you, te está mirando. He is watching you. Nuestro Dios nos ve. Our God sees us. Nuestro Dios nos conoce. He knows us. Y hoy yo no estoy aquí para And today señalarte I'm not here to judge ni you, para juzgarte, to signal you out. pero la palabra te está But the diciendo word is saying que el amor de Dios es that the suficiente love of God is enough para sacarte de tu to condición take you out of your y condition, darte la verdadera identidad and give de you hijo de Dios, your real identity as child of God, identidad de bendición. an identity of blessing. Aleluya. Elías Elijah hizo algo bien interesante. did something that was very interesting. La Biblia nos dice The Bible says que Elías that Elijah fue al lugar donde estaba el altar. went to the place where the altar was. El altar que se utilizaba The altar used para adorar a Dios. to worship God. Y este altar, And this altar estaba arruinado. was broken down. ¿Por qué estaba arruinado? Why was it broken down? Porque la gente habían dejado de usar ese altar. Because people had stopped using La that gente altar. se había alejado de Dios. They had been away from God Se habían alejado de lo que Dios quería que ellos and hicieran. removed themselves from what God wanted them to do. Su propósito Their purpose era adorar a was Dios. to worship Su God. propósito Their purpose era ofrecer sacrificios a Dios. is to give sacrifice Quiere to decir God, que el pueblo meaning that the people no estaba haciendo eso. were not doing this. Pero Elías But Elijah fue al altar. went to the altar. Dice que tomó las 12 piedras It says that he took 12 stones que aquí en la Biblia that here in the Bible nos está hablando it is talking de las 12 tribus de Israel. about the 12 tribes of Israel. Y es And it interesante is so interesting porque donde ellos se encontraban because where they were found era en el reino del norte. was in the kingdom in the north. Que ese reino del That norte, northern kingdom, como dije anteriormente, as we said before, solamente tenía 10 tribus. only had 10 tribes. Pero el deseo de Dios But the desire of God no era que el pueblo se dividiera, wasn't for his people to be divided, sino nuestro Dios but our God no es un Dios de is división. not a God of division. Lo voy a repetir. I'll say it one more time. Nuestro Our Dios God no es un Dios de is división. not a God of division. Algo que mantenía el altar arruinado Something that maintained that altar era broken la down división del pueblo. was the division of his people. Pero Elías, But Elijah, guiado por Dios, guided by toma God, las 12 took the piedras 12 stones y las junta. and he puts them together. Aleluya. Muchas veces Many times en la iglesia, in the church, no estoy hablando del mundo, I'm not talking about the world, estoy hablando de la iglesia del I'm Señor. talking about the church of Christ. Muchas veces Many times toca la puerta we hear a knock at the door la división. and we see its division. Muchas veces Many times
a la iglesia del Señor, For the church of Christ, toca la puerta we see that knocks at the door la división. division. Entonces nos preguntamos, So we ask ourselves, ¿por qué no vemos a Dios why do we not see God moverse de tal manera? moving in such a way? ¿Por qué no vemos que Dios trata Why don't conmigo? we see God working in ¿Por us? qué no vemos que Dios hace esto o Or aquello? seeing God do this or that? Analízate. Analyze yourself. ¿Estamos promoviendo la unidad Are we promoting unity o estamos promoviendo la or división? are we promoting division? La iglesia del The Señor church of Christ, es un cuerpo it is one body, y un cuerpo and one body no puede estar dividido. cannot be divided. No funciona. It doesn't work. El cuerpo no puede estar The dividido. body cannot be divided. Si yo me corto un dedo, If I cut down a que finger, Dios me cuide. and the Lord protects him, Pero ese dedo que me but corté that finger that's cut no puede funcionar cannot work si está despegado del if it's cuerpo. detached from the body. Si usted está viendo, yo cogí el miembro más pequeño. You saw, I chose the smallest Mira, no, member no of the voy a body. decir si me cortan un brazo. porque- I'm not going to say an arm because, Pero no podemos funcionar but we cannot function fuera del cuerpo. outside of the body. No somos eficaces. We are not functional. Aquel que está alejado del Those cuerpo that are far away from the body, puede durar vivo por un tiempo. they might last alive for a little bit of time, Sí, porque cuando se cortan un dedo, because when a finger is cut lo off, ponen en hielo they put it on ice y tratan de salvarle el dedo a la persona. and they try to save the finger. Pero tiene que volver a unirse al cuerpo. But it must be attached to the body again. Ese miembro del That cuerpo member of the body que fue separado that was separated tiene que volverse a unir. needs to be joined En again. esta mañana, And this morning, Dios te está diciendo, God is telling you si estás alejado del cuerpo, that if you're away from the body si hoy has dejado que la división and you've allowed division entre a tu corazón, to go into your heart, hoy Dios te dice, today God tells you, pégate al cuerpo. be reattached to the Jesús body. dijo, Jesus said, separados de mí, Separate from me, nada podéis hacer. you can do nothing. Nada podéis hacer. You can do nothing. Así que en la iglesia del So in Señor the church of Christ, no cabe la división. division has no room. La echamos fuera en el nombre de We Jesús. rebuke it in the name of Jesus. La echamos fuera. Hay momentos que vamos a diferir. There are moments where we'll have different opinions Hay momentos que vamos a tener pensamientos and diferentes. differ in thoughts and Pero processes. eso no puede ser But motivo that cannot be the de reason usted dividirse. for you to divide. De usted decir, no, yo no me llevo con For you aquel. to say, I don't get well along with that person. Ay, Dios mío. Padre, ayúdame, Señor. Eso no debe ser motivo That can't be a reason para usted for decir, you to say, yo no me voy a pasar con X o Y I'm not going to hang out with this person porque es que no piensa igual que yo. because they don't think like I do. Ahora, no estoy hablando de temas Now, I'm not saying teológicos. or talking about theological No me themes. malinterprete. Please don't misinterpret my Estoy words. hablando de la casa. I'm talking about the house. Estoy hablando de I'm nosotros talking about us. que hemos creído en un mismo Dios. That we believed in one same God. Entonces no podemos So we cannot estar divididos. be divided. No podemos estar We divididos. cannot be divided. Él juntó las piedras And Elijah put together the stones porque era momento de arreglar el altar. because it was the time to fix the altar. Era momento de arreglar el It altar. was the time to fix the altar. Y este es el momento And this is the time que Dios nos está llamando that God is calling us a arreglar to fix el altar. the altar. El altar, él dice la The Biblia Bible says que él preparó el altar, that he prepared the altar. que él buscó la leña, He went and searched for wood. que él cortó
el buey that he cut the o bull el becerro or the cow para ponerlo sobre el altar. to place it over the altar. El altar The altar estaba preparado, was prepared tenía el sacrificio, with the sacrifice, pero algo que me llamó la atención but something that caught my attention es que Elías is that Elijah hace algo interesante makes an interesting move. y And it dice, says, búsqueme en 4 cántaros de agua. and he called for them to look for jars of water. Y esa And agua those 4 large la jars van a derramar filled with water sobre el altar. would be poured over the altar. Ahora, iglesia, So now, church, yo no sé si usted sabe, I don't know if you know, pero en ese tiempo que Elías estaba but in the hablando, time Elijah was talking, había una sequía. there was a drought. Había una sequía. There was a drought. Quiere decir So it means que el agua que quedaba that the water that was left era algo valioso. was valuable. El agua que quedaba en The Israel water left in Israel, era algo de gran valor. it was something with great value. Su vida dependía de esa agua. Their lives depended on that water. Porque si se acababa el agua, Because if the water was done, then fácilmente easily podían morir. they could die. Pero interesante, But so interesting, porque Elías llamó al pueblo. because Elijah called the people, Aquí la Biblia nos the explica Bible explains que él preparó el altar, that he prepared the altar. que él cortó la leña, He cut the wood. que él hizo el sacrificio. He made the sacrifice. Pero él le dijo al pueblo, But he told the people, tráigame cántaros de agua. bring large jars with water. Quizás usted, si estuviera en ese tiempo, Maybe if you were in this hubiera time, dicho, you would have said, Elías, Elijah, tú te volviste loco. are you crazy? No hay agua. There's no water. Lo único que The tenemos, only thing we have left, yo lo voy a atesorar. we must treasure it. Aleluya. Porque una de las cosas que Dios nos pide Because one of the things God asks es que le entreguemos a Él is for us to give to las Him cosas que para the nosotros things that for us son tan are valiosas so valuable que no se las podemos entregar a that we nadie. can't give it to no one else. Porque hay veces en nuestra Because vida there are times in que our lives atesoramos cosas tan atesoradas that we treasure valuable que things, muchas veces ocupan el lugar de Dios en nuestras and vidas. sometimes it takes the place of God in our life. Pero Elías quería retar al pueblo But Elijah wanted to challenge the y people quería que el pueblo entendiera and wanted them to que understand si obedecían a that if they Dios, obeyed God, Dios se iba a glorificar. God will glorify. El propósito de todo The esto purpose of all of era this recibir respuesta de was Dios. to receive an answer from God. Porque Elías había dicho a los profetas de Because Baal, Elijah had told the prophets vamos a of ver Baal, qué Dios responde. let's see which God O si answers, Baal whether it's o Baal si Jehová Dios. or God our Pero él le Lord. estaba diciendo al But he pueblo, was telling the people, tráigame en lo que es valioso bring para me ti. what is valuable for Tráigame you. de lo que depende tu vida. Bring me what your life Yo te depends voy a on. mostrar lo que Dios va I a will show hacer. you what God will Pero do. entrégame lo que Dios But you tiene, must lo que hand tú over tienes. what you have. Yo me hubiera vuelto loco. I would have gone crazy. Los que tenemos familia, Those of us that have family, decimos, we would say, ¿cómo le voy a entregar esto? how can I hand this over Si de esto depende mi if familia. my family depends on this? ¿Cómo le voy a entregar esto? How can I hand this over? Si yo le entrego esto, If I give this, me muero. I will die. ¿Usted no ha escuchado gente así? Have you not heard people speak like this? Es que No. si yo me alejo de aquel, If I leave those, yo siento que mi vida se va a I feel derrumbar. my life will break down.
Muchas veces dependemos de cosas Many times we depend on y things de gente and people que no son los que nos tienen de pie. that are not the ones that are El making que us nos stand tiene up. de pie es The one that is Dios. holding you is El que nos God. sostiene es The one that Dios. sustains you is God. Pero si tú tienes algo But if you have something que tú crees que es invaluable para ti, that you think is valuable for you, que tú crees que sin eso no puedes vivir, that you can't live without this, en esta mañana then this morning yo te invito a ponerlo a los pies we de Dios. invite you to place it at the feet Yo of te the Lord. invito a traerlo al To altar. bring it to the altar. Derrámalo en el To pour altar it over the para altar. que tú veas lo que Dios va a So you hacer. can see what God will do. Yo no te estoy diciendo que Dios lo va a quitar. I'm not saying that God will remove it Yo te estoy diciendo que Dios te va a alejar de eso. or that God will take you away from that. Yo te estoy diciendo que I am saying ven y ve to come and see lo que Dios va a hacer. what God will do. Pero tienes que desprenderte. But you must let go. Abraham, Abraham, lo único que tenía, the only thing he had, Dios le dijo, God said, vas a you're sacrificarme going to sacrifice a Isaac. Isaac. Señor, But God, Elías no dijo eso, ¿verdad? Perdóname, Abraham no lo dijo, la Biblia no lo Abraham didn't say registra. this. It's not registered in the Bible. Pero él pudo haber dicho, But he could have said, tú me prometiste you descendencia promised me a son, y hoy tú me estás pidiendo que te dé lo único and que you're tengo. asking me to give you the only thing I have? Porque queremos meter a Dios en el asunto. Because we want to put God in the Tú middle me of it. dijiste, Dios, You told me, God. pero Dios no necesita de nuestra But ayuda. God doesn't need your help. Dios lo único que The necesita only thing God es que needs tú le is obedezcas. for you to Es que obey. tú le entregues a Is for Dios you to give God, y Él se encargará de lo demás. and He'll take charge of the rest. Conocemos la historia. We might know the story. Llegaron al monte They arrived to the y en aquel mountain, lugar, and in this place, cuando Abraham when iba a sacrificar a Abraham su was going to hijo, sacrifice his son, Dios lo detuvo. God stopped him. Porque nuestro Dios no es loco. Because our God is not crazy. Nuestro Dios sabe lo que Our hace. God knows what He does. Dios sabe lo que hace en tu God vida. knows what He does in your Dios life. sabe por el proceso que te ha tenido knows que the meter. process that He's Pero Él taking you. solamente quiere que tú te abandones en wants sus you manos. to be Que completely tú le surrendered in entregues His a hands, for you to Dios give God lo que para ti es tan valioso what for you is so valuable que crees que no puedes vivir that sin you Él. think you can't live without it. Tiraron agua, They threw the water, 4 cántaros. 4 large jars, Ellos dijeron, bueno, por lo menos fueron 4. and they said, well, at least it was 4. Pero Él dice, But He says, tráigame 4 más. bring 4 more. Ya ahí comienzan a temblar las piernas. Now we get to get shaking knees. Y vuelve y le dice, tráigame And He 4 says, más. bring me 4 more. Ven acá, Come on, Elías, Elijah, bájale 2. please stop. Pero Dios quería probar al pueblo. But God wanted to challenge the people. Dice que el agua era It tanta says the water was so que much ya corría that it was running over por la zanja. through the trenches. Ya el agua estaba corriendo por encima del altar. The water was running over the altar. Ya el agua había llenado la It zanja. had saturated the trenches. Ellos habían entregado lo que They tenían. had given what they had. Y lo hermoso de Dios And the beauty of God es que cuando Elías is that when Elijah arregló el altar, fixed the altar, hicieron el sacrificio, they did the sacrifice. pusieron la leña, They placed the wood. derramaron lo que tenían. They poured what they had. Dios respondió con fuego. And God answered with fire. Dios respondió God con answered fuego. with fire. Siempre Always una ofrenda an aceptable acceptable offering va a tener respuesta de Dios. will have an answer from God. Siempre una ofrenda aceptable An acceptable offering will always va a tener una respuesta de provide Dios. an answer from God. Es It interesante is interesting porque because un hombre a man hace más de 2000 años atrás more than 2,000 years ago vino al mundo came to the world
para salvar to save lo que se había perdido. that which was lost. ¿Qué se había perdido? What has been lost? La relación The relationship entre Dios between God y los hombres. and man. Esa relación estaba rota. That relationship was broken. Se intentó por tantas veces For many times it was donde tried se ofrecían sacrificios, to offer sacrifice, pero era un momento, era momentáneo, but it was temporary. era algo temporal. It was momentary. Así que tuvo que venir el Hijo de So Dios the Son of God had to come y ofrecer el and sacrificio offer the perfecto. perfect sacrifice. Un sacrificio A sacrifice que tú y yo that you and I no éramos capaces de hacer. were not worthy of doing. Un sacrificio A sacrifice que tú y yo that you and I se nos iba a hacer would imposible have been impossible entregar una for vida us to hand over a life sin manchas, without sin. un cordero sin A pecado, lamb that was free el of cordero wrinkles. inmolado The perfect lamb que es Cristo, that it is Christ. el sacrificio perfecto. The perfect sacrifice. Eso usted y yo no lo podíamos hacer. You and I could not have done that. Así que ya Él hizo el sacrificio por ti So he made a sacrifice y lo hizo por mí. for you and I. Pero lo interesante de But esto the interesting thing about this es que cada vez que hay un is sacrificio that every time there's a sacrifice aceptable a acceptable Dios, before God, hay una respuesta. there is an answer. Y Elías And Elijah ofreció su sacrificio, offered his el sacrifice. fuego descendió del The cielo, fire came down from heaven. Jesús Jesus entregó su vida gave his en life la cruz del in the Calvario cross of Calvary, y nos prometió and he promised us que el fuego del Espíritu that the Santo fire of the Holy Spirit iba a descender would come down y estar con nosotros. and be with Y no us. solamente con not just nosotros, with us, sino en but nosotros. in us. Aleluya. Nosotros somos pentecostales. We are Pentecostals. Gracias por aquellos dos que son Thank you for those pentecostales. 2 Pentecostals here. Nosotros somos pentecostales. We are Pentecostal. Nosotros creemos en el mover del We Espíritu believe Santo de in Dios. the moving of the Holy Spirit of Nosotros God. creemos que Dios We believe responde con That fuego. God answers with fire. Que Él nos bautiza en That su He Espíritu Santo. Baptizes us in His Holy Spirit. Aleluya. Y ese bautismo trae And consigo that baptism brings with him manifestación. the Trae manifestation. consigo Brings with it poder. power. Trae consigo Brings gloria de Dios. glory of God. Aleluya. Yo soy de los que I creo am one of those that que believe cuando hay una ofrenda that when aceptable, there is an que acceptable cuando offering, venimos a la casa de Dios when we come to the house con of nuestros God, altares with arreglados, our altars el that are fuego fixed, the fire desciende comes down del cielo. from heaven. Perdóname para aquellos I'm sorry to those que creen that think que el Espíritu Santo ya no se that the mueve. Holy Spirit does not Déjame move. decirte Let algo. us tell you El something. poder de Dios The movement of God todavía se mueve. Is still here. Aleluya, aleluya. Yo todavía still creo believe que Dios sana. that God Yo heals. todavía I creo still believe que Dios restaura el corazón. restores Yo hearts. todavía I still creo believe Abasheta la baquiba, soja la bajayaba, que el poder de that the Dios power of God se mueve a favor de la moves iglesia. in favor of the church. Los dones del Espíritu The gifts of the se Spirit siguen manifestando are still manifested en medio de in nosotros. the midst of us. Aleluya. Esa es mi identidad. That is my identity. Mi identidad My pentecostal. Pentecostal identity. Que todavía danzo That I still dance y hablo lengua. and speak in tongues. Que todavía That I still
Me gusta el fuego. like the fire. Me gusta el mover de Dios. I like the moving of Todavía God. creo I still believe que Dios le da mensajes a that God hombres gives messages para to hablar a nuestra people vida. to speak to La our profecía está The activa. prophecy is active. Dios todavía habla. God still speaks. Sheba Kiba Soja Bahana. Oh, el Dios nuestro todavía está vivo. Our God is still alive. Mi Dios no está muerto. My God is not dead. Y un Dios vivo And a living se God mueve. moves. Un Dios vivo A living God se manifiesta. Manifest. Sheba Yansele. Así que cuando yo vengo a la casa So de when Dios I come to the house of con mi God altar arreglado with my fixed altar, y le doy sacrificio and I de give alabanza, sacrifice of worship, oh, sacrificio de labios, sacrifice of lips, Él responde. He answers. Él responde. He answers. Romanos In Romans capítulo 12, chapter 12, verso 1, verse 1, dice, it says, así que hermanos, therefore, brethren, os ruego I urge you, por la misericordia de Dios. in view of God's mercy. Qué tremendo. How beautiful. Pablo Paul le estaba hablando a los was romanos speaking to the Romans, y le estaba and he was rogando urging them por la misericordia de Dios. by God's mercy. Y le decía And he would say que presentéis to offer vuestro cuerpo your bodies en sacrificio vivo, as a living sacrifice, santo, that it is holy agradable a and Dios, pleasing to God. que es vuestro culto This is your true racional. and proper worship. Aleluya. Así que Pablo So entendía Paul understood que había que haber un sacrificio. that a sacrifice must exist. Nosotros somos ese sacrificio. And we are this sacrifice. Nosotros somos, perdóneme, nosotros somos ese We altar. are the altar. Nosotros somos ese altar. We are the altar. El sacrificio lo hizo The Cristo. sacrifice was done by Jesus. Y la respuesta de And Dios, the answer of que es el God, Espíritu Santo de that Dios. is the Holy Spirit of Pero God. tenemos que mantener nuestro altar But we must arreglado. maintain our Tenemos altars que tener fixed. nuestro altar Have our arreglado. altars fixed. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Hace cuánto? How long? ¿Hace cuánto no sientes a Dios? How long have you not felt God? ¿Hace cuánto no sientes que Dios está haciendo How algo? long have you not felt God doing something in your life? Y no estoy hablando de los silencios And de I'm Dios. not talking about the silence of Porque hay God. momentos que sabemos que hay un silencio. Because there are times where we see the Pero aún en silence, el silencio, but even in it, Dios hace algo. we feel God doing and working. No estoy hablando de ese silencio. I'm not talking about that silence. Estoy hablando que cuando vas al I'm altar, talking about when you come to the altar, ves las piedras dispersas. you see the stones all around. Ya no ves que hay fuego en el There altar. is no longer fire in Ya your no ves que altar. hay algo que muestre que ese altar está en acción. You lack something that shows the ¿Por qué? Porque action. no hay una relación activa. Because you don't have an active Pero hoy Dios te está relationship. diciendo, But today God says, aviva el fuego. revive the Hoy Dios te fire. está diciendo, God is telling you vuelve today, a hablar conmigo. speak with me again. Vuelve a la intimidad. Come back to intimacy Vuelve a with una me. relación To have a conmigo. relationship with God. Abasheba yansele ama. Urabasendali abaso.
Vuelve, vuelve, vuelve al Come secreto. back to the secret room Vuelve a hablar con to Dios. talk with God, Vuelve a entregarle a Dios aquellas to give cosas God those things que sabe que te están impidiendo en that esta mañana you know are impeding you ver el fuego de from Dios, seeing the fire of God, ver la manifestación de Dios en tu to vida. see the manifestation of God in your life. Hay momentos que tenemos que detenernos en el camino. There are times where we must stop on the way, Hay momentos que tenemos que detenernos and we have to stop y decir cómo está mi relación con and Dios. see, how is my relationship with God? Y nosotros como líderes muchas veces tenemos que cuidarnos. And as leaders, we must take so much care of ourselves. Como líderes, ministros. As leaders, as ministers, Porque la posición because the position no va por encima de tu relación. does not go over your relationship. Tu posición con Your Dios position with God no va por encima de tu relación cannot con Dios. go above your relationship Yo with no Him. busco a Dios porque tengo una I posición. don't seek God because I have a position. Yo tengo una posición I porque have busqué a Dios a antes. position because I first seeked God. Entonces venimos todos los So años. we come every year. Señor, yo quiero hacer esto. God, I want to do this. Yo quiero hacer I aquello. wanna do that. Pero ¿cómo está tu But relación how is your con Dios? relationship with God? Aleluya. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? How is our relationship with God? ¿Cómo está tu aposento? How is your secret room? ¿Está lleno de telaraña? Is your upper room filled with spider webs? Las situaciones han llegado a tu vida y te han desviado. Situations arrive in your life and has Las deviated you. enfermedades llegan a la vida del hombre. Sickness arrives in Y the muchas life of veces han man, traído duda, desconfianza. and many times it brings Y te han untrust alejado de esa relación con Dios. and has removed you to have a relationship with God. Gloria al Señor. Como líderes tenemos que cuidarnos. As leaders, we must take care Porque tenemos agendas tan ajetreadas. because we are just so busy. Tenemos tantos compromisos We have so many commitments que nos olvidamos de dónde salimos. that we forget from where we came from. Tenemos tantos compromisos We have so many commitments y agendas llenas. and our agendas are full. Como decía un libro que leí, As a book that I read said, que muchas veces tenemos agendas llenas, that many times we have full agendas, agendas abiertas, that they're open, pero Biblias cerradas. but our Bibles are closed. Tenemos las puertas abiertas en la We iglesia. have the gates open for Puedo the ir a church. predicar allá. I can preach over Puedo ir a there. predicar I acá. can preach here. Pero la puerta de mi aposento But the sigue doors to my cerrada. upper room are closed. Los niveles de mi compromiso no dependen de mi, no reflejan mi relación con Dios. The levels of commitment does not represent my Por eso relationship with usted no se God. deje llevar So please don't por ministerios misunderstand grandes, and see big ministerios muy ministries, pomposos. very powerful. Y no estoy diciendo que todos son así. And I'm not saying they're all No me like this. Please don't malinterprete. misinterpret our words. Pero la fama But fame no does determina not determine la aprobación de the Dios. approval of La God. fama Fame no determina does not que la determine ofrenda está siendo that aceptable the a Dios. offering is acceptable before God. Aleluya. Por sus frutos los You conoceréis. shall know them by their fruit. Por sus frutos los By conoceréis. their fruits you shall know them. Aleluya. Nuestro Dios en esta hermosa mañana, Our God in this morning ya tarde del Señor. and almost afternoon. Perdónenme que no traje reloj hoy. I'm sorry, I don't have my watch today. Pero cuando Dios habla, But when God speaks, no hay tiempo para detener a Dios. there's no time to stop God. Pero dele gracias a Midia que me puso un reloj ahí al frente. But give thanks to media that they placed the clock there for him. Dios en esta mañana God in this morning nos está pidiendo is asking us que arreglemos nuestro altar. to fix our altars. No mires a derecha, Don't look to your left. no mires a Don't izquierda. look to your right.
Dios nos está hablando como Gedeón. God is speaking to us as he did with Ve a Gideon. tu casa primero. Go to your house first. Mírate a ti primero. Look at yourself first. Derriba lo que tengas que derribar. Tear down what you need to Y tear down. ofréceme un sacrificio aceptable. And give me an acceptable offering. ¿Sabes qué es lo que pasó cuando Elías You know what happened when Elijah ofreció el sacrificio? offered the sacrifice? El fuego descendió del The cielo. fire came down from heaven. Dice que todo fue It consumido. says that everything was consumed. Todo fue consumido. Everything was consumed. Se consumió la leña. Everything was burned Se from the consumió el wood, holocausto. from the Holocaust, Se consumió hasta el polvo que había allí. even the dust in the altar. Y se consumió el agua. And the water was also consumed. Me imagino al pueblo Do you imagine the people mirando watching lo grandioso, the greatness, mirando lo grande que estaba sucediendo allí, the great things that were happening, pero pensando en que el agua se estaba but consumiendo. thinking that the water was being burned? Y muchas veces así somos nosotros. And many times we are like that. Dios nos está hablando. God is talking to us, Dios está haciendo cosas hermosas en este lugar. doing beautiful things in this place, Domingo tras domingo, Sunday after Sunday, miércoles tras miércoles, viernes tras Wednesday viernes. after Wednesday, Friday after Estamos Friday. viendo la mano de We Dios. see the hand of God, Estamos viendo las cosas que Dios prometió a su seeing pueblo. the things God promised to his people, Y simplemente estamos pensando and we simply are thinking en lo que le estamos entregando a Dios. in what we're giving God. Pero déjame decirte algo. But let us tell you something, Que después de este sacrificio, that after this sacrifice, después de lo maravilloso que sucedió en aquel lugar, after the marvelous thing that happened in el this place, pueblo tornó su corazón a Jehová. people came back to God. Se arrepintieron de sus They pecados. repented from their sins. Y dice la Biblia And the Bible says que luego that after Dios prometió God promised que iba a llover. that rain would come. Así que el problema más grande que So the tenía, biggest problem they problema had, físico, a physical era la problem, lluvia, was that era el was agua, the water, the pero rain. después de ellos But obedecer, after they después obeyed de ellos entregarlo todo, and giving it all después de ellos entregarle al Señor lo que le estaba and giving pidiendo, to God what he was asking, Dios le respondió no solamente con fuego, God did not just answer with sino fire, con bendición del but cielo with que a era la blessing from lluvia. heaven, which was the rain. Aleluya. Yo quiero terminar hace rato. I want to end. Pero si has visto que algo está estancado en tu vida, But if you've seen something stuck in your life, si has visto que la lluvia se ha detenido para tu vida, you've seen the rain stop in your life, ve al altar. come to the altar. ¿Cómo está el altar? How Déjame is mirar your mi altar? altar. Look at your altar. Déjame arreglar mi altar. Fix your altar. Déjame ofrecer Give sacrificio. offerings in your No lo voy a altar. hacer porque quiero bendición I'm de not going to do arriba. it because I want a Lo voy a blessing. hacer porque mi vida depende I'm de going to eso. do it because my life depends on Y it. después que tú hagas And eso, after you do vas this, a ver cómo se abren los you'll see cielos. how heaven opens up, Vas a ver cómo Dios va a derramar bendición how God will pour blessings sobre tu vida. over your life. Póngase de pie en esta hermosa Please be hora. on your feet. Gracias, Señor. We thank you, God. Gracias, Señor. We thank you, God. Gloria a Dios. Gracias, Señor. We thank you, God. En esta tarde del Señor, In this afternoon, examinémonos. please let us examine ourselves. Mira tu vida. Look into your life. Vuelvo y te digo, no mires a derecha, I no mires a say, izquierda. don't look to the right or to the left. Mira tu vida, tu Look altar. at your life, at your altar. Ya lo que era imposible, What was impossible, lo hizo Cristo. Christ has done it. Ya lo que era imposible, What was impossible, Cristo lo hizo. Christ has done it. El problema más grande que tenía la humanidad, The biggest problem humanity had, Cristo trajo la solución. Christ brought the solution. Cristo es la solución. He is the solution. Él se sacrificó en la cruz. He sacrificed himself in the cross.
Pero después de nosotros venir al Señor, But after we come to God, el plan y el propósito de Dios the plan and purpose of God es que usted y yo is for you and I seamos llenos del Espíritu Santo. to be filled with the Holy Spirit of God. Ese es el propósito de Dios. That is the purpose of God. Que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. That you and I can be filled with the Holy Spirit. Y ese Espíritu Santo And that Holy Spirit nos va a hacer parte del cuerpo de will Cristo. make us part of the body of Christ. Así que si ya tú has aceptado al So Señor, if you have accepted Christ, felicito a la visita en esta we mañana. congratulate the visitors that did that Que this ellos morning. llegaron a la casa del That you Señor came to the house of the y hoy Lord le dijeron al Señor, and you told the Lord, yo quiero ser parte de ese cuerpo. I want to be a part of that body. Yo quiero ser parte de ese I cuerpo. want to be a part of that church. Lo próximo que Dios va a hacer The next thing God will do in your es life llenarlos de su Espíritu. is to fill you with His Holy Y ya Él Spirit. los ha hecho And He has done it. miembros de un cuerpo. And making you a member of Así a que ya body. ustedes no están solas. So you're not alone. Ustedes son parte del cuerpo de You're Cristo. part of the body of Parte Christ. de la familia de la Of fe. the family of faith. Pero hoy But today, yo quiero que examinemos nuestro altar. I want us to examine our altar. Examinemos nuestra vida con el To Señor. examine our life with Christ. ¿Cómo está tu relación? How is your relationship? ¿Tu relación está activa con Dios? Your relationship is active with God? ¿O simplemente hay un altar Or simply there is an altar lleno de cenizas filled with ashes y sin fuego, and without a fire, sin sacrificio? without a sacrifice? Examina tu altar en esta mañana. Examine your altar in this morning. Y si hoy tú eres de los que dicen, como lo tuve que hacer yo, And if you are like me, mientras el Señor me hablaba a través de su while palabra, God spoke through the word, yo tuve que detenerme. I had to stop Yo tuve que decir, ¿cómo está mi altar? and think, how is my altar? ¿Cómo está mi relación con Dios? How is my relationship with God? ¿Estoy más entretenido Am I entertained que en mi relación con Dios? and not listening to my relationship with God? ¿Qué me está robando el tiempo de Dios? What is taking away the time of God in my life? ¿Qué está quitando el lugar de Dios en mi vida? What is removing the place of God in my life? Y yo tuve que, como Gedeón, And just like Gideon, derrumbar I had to tear down aquellas cosas those things que me estaban estorbando. that were blocking me. Y decir, yo quiero And to say, I want que el fuego arda en mi the altar. fire to burn in my altar. Yo quiero que el fuego arda en mi I altar. want the fire to burn in my altar. Muchas veces queremos que el fuego arda en casa. Many times we want the fire to Pero burn in mi our altar homes, but in the altar Está abandonado. is not taken care of. Señor, trabaja con mi esposo. God, work with my Trabaja con mi husband. esposa. Work with my Trabaja wife. con mis hijos. Work with my children. Pero no decimos, Señor, trabaja But we conmigo. don't say, God, work with me first. Trabaja conmigo. Work with me. Y en esta mañana This morning, yo te invito al altar. we invite you to the altar. Olvídate del miedo. Forget about fear. Olvídate Forget del que te vaya a mirar. about those that might look at you. Porque nuestra vida Because our life depende depends de Dios. of God. Aquel que te ve Those that see you y aquel que te conoce. and He who knows you. Si tú tienes que venir al altar If en you esta mañana need to come to the altar this morning y decirle a Dios, and tell God, Señor, trabaja conmigo. God, work with me. Trabaja conmigo. Work with me. ¿Sabes qué? You know what? El pueblo conocía el altar. The people knew El the pueblo altar. sabía del The altar. people of Israel knew about the Porque altar. allí ellos habían conocido a Because Dios. that's where they had known God. Pero se habían alejado del But altar. that had been Hoy away Dios from te the está altar. diciendo, Today God is telling acércate, you, acércate. please come close. Vuelve al altar. Come back to the Donde altar todo where empezó. everything began. Donde me Where conociste. you met me. Aleluya.
Así que en esta So mañana, in this morning, si tú necesitas arreglar tu if you altar, need to fix your altar, te invito en esta mañana aquí we al invite you frente. this morning. Habla con Dios. Speak with God. Habla con Dios. Speak with God. Dios God quiere hacer algo nuevo, wants to do something new, pero el altar tiene que estar but arreglado. the altar must be fixed. Mientras adoramos al While Señor, we worship God, pase aquí al altar. please come forward to the Vamos a altar. orar por ti. We want to pray for you. Gracias. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, Gracias. que en los brazos de papá, que en los brazos de papá. Acércate, acércate. Yo no me quiero ir Acércate a los de brazos los de papá. brazos de papá, de los Acércate en esta brazos de hermosa papá, tarde. de los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, Yes. de los brazos de papá, Aleluya. de los brazos de papá. Yo no me quiero ir, no, no.
solamente una persona only one person que ha podido experimentar that could experience estar en los brazos de Dios, to being in the arms of God, estar en ese to lugar, be in this place, experimentar su to presencia, experience His presence, experimentar su to fuego. experience His fire. Se da cuenta And you notice cuando está lejos de eso. when you're far away from Him. Aleluya. Y es algo desesperante, And you lose hope, porque ya tú disfrutaste becoming desperate because you de used la to enjoy bendición de Dios. the blessing Ya of tú God. disfrutaste de la You presencia used to de Dios. enjoy the blessing Ya tú of has God disfrutado de la caricia del Espíritu and the Santo. care of the Holy Spirit. Y cuando te encuentras lejos de And when you're eso, away from that, es algo desesperante. is something that is so despairing. Es algo que te desespera. It's something that is so despairing for Y tú us. lo sientes. And you feel it. Y tú dices, And Señor, you say, God, ¿por qué no te siento? why can I not feel you? ¿Por qué no siento tu Why can't presencia? I feel your presence? Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy estoy hablando de algo más que se te paren los pelos, Talking no. more than just getting Estoy goosebumps. hablando de algo más. We're talking about Estoy something hablando more. de sentir la We're talking about confianza, feeling the de trust, sentirte seguro, to feel de sure, sentirte, oye, protegido to feel por Dios. protected by God. Si hoy no estás If sintiendo you're not eso, feeling this, yo te invito we invite que you vuelvas a los to brazos come de back papá. to the arms of your Vuelve a los Father. brazos de papá. Come back to the arms Vuelve of al your Father. altar. Come back to the Vuelve al altar. altar. Come back to the Vuelve al altar. altar. Come back to the altar. Abasai, abasai. Nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo. Él sigue ahí. En el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Aleluya, aleluya, aleluya. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve al altar, vuelve al altar. Dios tiene algo God maravilloso. has something marvelous Dios for you. tiene algo mayor. He has something greater Lo for que you. estás viendo What you're seeing no es lo único que Dios is not tiene. the only thing God has Dios for you. tiene algo más He has grande. something more and Pero vuelve, greater. But you vuelve. must come back. Vuelve al Come altar. back to the altar. Vuelve al altar. Come back to the altar. A nuestros jóvenes, To our youth, si ustedes no han if you experimentado, haven't experienced jóvenes, youth, jóvenes, si ustedes no han if experimentado you haven't experienced un toque de Dios, a touch from God, un mover del Espíritu a moving of the Santo, Holy Spirit of yo God, te invito we invite you que prepares tu to altar prepare your altar y le digas al and Espíritu to tell the Santo, Holy Spirit yo quiero que tú me that toques, I want you to touch me. yo quiero que tú me I llenes, want you to fill my yo heart. quiero que tu I fuego, want your fire. que tu fuego, That your fire. que tu That your fuego fire descienda sobre mí. comes down over me. Oh, aleluya. Quizás habías experimentado el poder de Dios, Maybe once you did, pero hoy quizás no lo
lo but you don't sientes. feel Him anymore. Hoy yo te invito al So altar. we invite you to the altar. Hoy yo te invito al We altar invite you to the altar para que sientas so you feel el poder de Dios. the power of God. Para que la presencia de So Dios that the presence of te God inunde. can inundate you. Y esa presencia de Dios Fill you with that presence. trae a tu Will vida bring to your life paz. peace. Esa presencia That presence trae a tu vida brings to your life confianza en el Señor. trust in the Lord. Ese Espíritu That Santo Holy Spirit te va a dar el poder. will give you the power. Escúchalo. Listen. Ese Espíritu That Santo Holy Spirit te va a dar el will poder give you the power para que puedas so you hacer can do lo que Él quiere que tú what hagas. He wants you to do. Pero arregla tu altar. But you gotta fix your altar. Arreglemos nuestro We gotta altar. fix our altar. Arreglemos nuestro We must altar. fix our altar. Y vamos a ver la And we'll gloria see de the Dios. glory of God. Vamos a ver la We'll see gloria the de Dios. glory of God. Los discípulos, The disciples, después del aposento alto, after the upper room, no fueron iguales. they weren't the same. Los discípulos después del aposento The alto, disciples after the upper room, lo que antes los hacía correr, what before made them lo run que away antes los hacía huir, and made them run away tener miedo, and were fearful, el Espíritu Santo de the Dios Holy Spirit of los God empoderó. would give them power. Y ya la persecución And the persecution no era motivo de miedo, was not a motive for fear, sino que era su motor. but it was their motor. El Espíritu Santo era su The motor Holy Spirit was their para motor seguir llevando la to palabra de Dios. continue taking the word of God. We Aleluya. worship you, God. Queremos ver lo nuevo de We Dios. want to see the new of God. Queremos ver lo nuevo de We Dios. want to see the new of God. Este año queremos ver lo This nuevo de year we Dios. want to see the new of God. Iglesia de Forest City, Church of Forest City. Dios va a hacer algo nuevo. God will do something new. Dios va a hacer algo nuevo. God will do something Porque new. hay un pueblo Because there is a people que ha dicho, that has said, yo voy a arreglar mi I'm altar. going to fix my altar. Yo voy a arreglar mi I'm altar. going to fix my altar. Oh Señor, te doy gracias. Gracias Padre por tu pueblo Thank you, God, for your people en esta mañana. in this afternoon. Yo te pido que tú les bendiga de manera We ask that especial. you bless them greatly. Señor, que God, cada una de nuestras vidas that each one of the lives here pueda ser ofrecida can be offered a ti como sacrificio vivo, to you as a living sacrifice. santo, That it is holy, agradable a Dios. pleasing to you, God. Que podamos ofrecer nuestra vida, That we can offer our lives, Padre, para que tu fuego, Father, so that your fire, para que tu for presencia your presence, arde en to nosotros. be burning inside of us, Esa pasión to por burn ti, that passion for you, esa pasión por ti, that Señor, passion for you, God, pueda arder en nuestros can corazones. burn in our hearts. Te necesitamos cada día más. We need you every day more and more. Ayúdanos, Señor, Help us, God, a poder mantener nuestro to altar, maintain our altars, a poder mantener nuestra relación to contigo. maintain our relationships with you. Que nada nos separe de ti, That Señor. nothing separates us from you. Queremos el fuego del We cielo. want the fire from heaven. Queremos la respuesta de We Dios. want the answers from God. Queremos ver lo We nuevo. want to see the new. Te necesitamos, We Señor. need you, God. Gracias, Dios. Thank you, God. Bendice, Señor, Bless us, a God, tu to iglesia. your church. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Dios está en este lugar, tu oración subió, el fuego descendió, todos fueron testigos del
que Dios está en este lugar? How many know that God is in this place? ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar, And you en know nuestra that God vida, is here in our lives, en nuestros in corazones? our hearts, Oye, y el fuego está and the ardiendo. fire is burning. El fuego está The ardiendo. fire is burning, Y el fuego de and Dios the fire of God no es como cualquier is fuego. not like any fire. El fuego de Dios The fire of God nos levanta. will raise us up. El fuego de Dios The fire of God nos restaura. will restore El us. fuego de Dios no te destruye. The fire of God doesn't El destroy fuego you. de Dios te The restaura. fire of God restores you. Aleluya. Jeremías dijo, Jeremiah said, no predico más, I won't preach no anymore. hablo más, I won't speak pero anymore. había un fuego, But there was a había fire. un There fuego, was a fire. había un There fuego, was a fire. había un There fuego. was a fire. No lo dejó enganchar los guantes. I won't give Alaba, up. alaba. Fuego de Dios. Hay un fuego, hay fuego, hay fuego. Ven desciende en este lugar. Fuego de Dios. Ven desciende. Pídeselo. Y ven desciende. Pídele el fuego, pídele el fuego. Este lugar. Fuego de Dios. Ven desciende. Ven desciende en este lugar. Aleluya. Queremos tu fuego. Dilo, queremos tu fuego. Queremos tu fuego. Queremos el fuego. Queremos tu Ese fuego que levanta. Queremos tu fuego. Queremos el fuego. Queremos el fuego, queremos el fuego. Queremos tu fuego. Queremos tu fuego. Queremos tu fuego. Fuego de Dios. Y ven desciende. Y ven desciende en este lugar. Fuego de Dios. Ven desciende. Y ven desciende en este lugar. Fuego de Dios. Gracias, Señor. Ven desciende. Gracias, Padre. Ven desciende en este lugar. Queremos tu fuego. Pídelo, iglesia. Queremos tu fuego. Queremos tu fuego, Señor. Queremos tu Queremos tu fuego. fuego, Dios. Queremos tu Queremos tu fuego, queremos tu fuego. 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 Fuego de Dios. Ven desciende. Y ven desciende en este lugar. Fuego de Dios. Ven desciende. Y ven desciende en este lugar. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo y decirle gracias por tu fuego, Señor? Gracias por tu fuego, Señor. Gracias, 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 gracias. Oh, gracias por ese fuego. Gracias por ese fuego, Dios. Aleluya. Oh,
gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. How great is God. Dios es bueno, God is iglesia. so good, church. Dios es God bueno. is so good. Dios es bueno. God is good. ¿Cuántos pueden decirle gracias, How many Señor? can testify Gracias por tu and fuego. say thank you for your fire? Gracias. Thank you, God. Iglesia, Church, mantengamos ese altar. keep that altar. Mantengamos ese altar. Keep up with that altar. Mantenga el altar Keep your altar arreglado. fixed. Y esto no es solamente aquí en la iglesia, And this is not just about here, the church, sino que en tu casa, but in your home, en tu trabajo, in your work, en tu escuela, donde quiera que in tú your estés. school, wherever you're at. Ese fuego That fire está en ti. is within you. Ese fuego That fire está contigo. is with you. La presencia de The Dios, presence of el God, Espíritu Santo, the Holy Spirit, está contigo. is with you. Pero mantén tu altar But arreglado. maintain your altar fixed. Mantén tu altar arreglado. Maintain your altar fixed. Cuando tú veas que se están acumulando When you los see escombros, that dust is accumulating, las cenizas, the ashes, sóplalo, just blow it away. sóplalo, Blow it away. sóplalo. Blow it away. Pablo le dijo a Timoteo, Paul told Timothy, quiero terminar, I iglesia, want to finish church, por lo cual te for aconsejo which I advise que you avives, to revive, que avives, to revive, sóplalo, blow, sóplalo, blow, sóplalo. blow on the fire. Aleluya, We worship you, Jesus. avívalo, Revive your fire. avívalo, Rekindle your fire. aviva el fuego. Rekindle the Los fire. cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Algo está pasando. Los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Su gloria está en este lugar. Se mueve y me envuelve más. Su gloria está en este lugar. Se mueve y me envuelve más. Aleluya. Señor. ¿Cuánto le dan gracias al How Señor? many worship God? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Gracias, Jesus. Señor. Padre, recibe la alabanza en esta Receive our hermosa hora de worship, tu pueblo, Señor. Te adoramos. Gracias, We Señor. worship you. We praise you. Aleluya, aleluya, aleluya. Thank you, Jesus. Dale un aplauso al Señor en esta Give a hermosa praise to mañana. God in this morning. Dáselo fuerte, Give a dáselo strong fuerte. praise to God. No deje que ese
ese fuego se apague. Don't let that fire be shut off. Usted va a salir de este lugar. You'll leave this place. Pero como el fuego no depende ni de la Because the música, fire doesn't depend on the ni de los que music cantan, or those that are el singing. fuego The depende fire depends de cómo está mi altar. of how is your altar. Como hemos arreglado nuestro altar en And esta because mañana, we fixed our altar this ese morning, fuego, that fire, aún fuera de este lugar, even outside of this place, va a permanecer encendido. will remain Un on. aplauso fuerte Give al a strong Señor, praise to God. fuerte a Dios. A strong praise to God. Gracias, Señor. We Gracias. thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you. A su nombre. To his name. ¿Quién vive? Qué bueno, amén. Dios es bueno. Vamos a continuar. Let us continue. Estamos contentos, amada We iglesia, are rejoicing, church, porque vemos lo que Dios está haciendo con Forest City. because we see what God is doing with Forest City. Las vidas están llegando Lives are coming to Christ, y Dios seguirá trayendo and God will continue to bring las vidas a este lugar, lives to this place. porque el fuego está encendido. Puede tomar Because the fire asiento. is Dame on. sentarlo porque You si may be no seated, me siguen activando. because if not, I'll continue. Me siguen activando. I'll continue. Pero Dios seguirá haciendo cosas hermosas But God continues to do wonderful en things este lugar. in this place. Dios sigue haciendo cosas hermosas en este lugar. Amén. Amen.